¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a una sesión de grupo familiar. Es un placer para mí estar una vez con ustedes compartiéndoles la palabra del Señor. En esta ocasión iniciaremos una serie de estudios bíblicos relacionados al nacimiento de Jesús. Vamos a hablar sobre el nacimiento del Mesías, personaje tan esperado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar también sobre la Navidad, su significado. Vamos a hablar también un poco sobre la obra de Cristo en su infancia. Vamos a conocer qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Pero para eso antes te invito a que llames a toda tu familia para que se reúnan ahí en su casa, en su sala, en el comedor, donde ustedes vean su estudio bíblico, donde ustedes estén revisando su grupo familiar. Te invito también a que tengas preparada tu Biblia y además tengas preparado tu corazón para poder recibir esta palabra maravillosa que tiene el Señor para nosotros. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque nos permites estar una vez más aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu maravillosa palabra, Señor. Primeramente te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, por lo que ve mis ojos que no es agradable a ti. Lo que escucha mis oídos que no es agradable a ti, Señor. Lo que sale por mi boca que tampoco es agradable. Por mis pensamientos, Señor, que no te agradan, Señor. Perdóname. Libera mi corazón de toda esa maldad, Señor. Y que solamente haya espacio para ti, Espíritu Santo, para que te alojes en él. Para que abras mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, Señor. Y me permitas recibir esta palabra, Padre, hacerla mía, Señor. Y conocer un poco más de ti. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, ven aquí a nuestra casa, Señor, a la casa de cada uno de los que estamos recibiendo esta palabra. Ministranos, limpia este espacio, Padre, y permanece con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así es, hermanos, como les decía, vamos a empezar a ver una serie de estudios de grupo familiar, y en esta ocasión vamos a ver uno que se llama el Mesías prometido. El Mesías prometido, ¿qué es esto? Pues bien, les comparto que el pueblo de Israel, los judíos de ese tiempo, durante muchos años profetizaron la venida de un Mesías. Durante un periodo muy largo de la vida y de la existencia del pueblo de Israel, sus profetas, esos personajes importantes que vivían dentro de su comunidad y que eran los que llevaban el mensaje de Dios, porque en ellos se revelaba el Señor. Por eso es de que existen muchos libros de profetas en el Antiguo Testamento. Recordemos que existen los profetas mayores, los profetas menores en el Antiguo Testamento. En esos personajes, personas que algunos de ellos vivieron hasta 700 años antes de Cristo, hablaron y profetizaron sobre el nacimiento del Mesías. Así es, hermanos. En la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros podemos encontrar versículos que nos hablan de que 700 años antes de que Jesús naciera, había personas que ya habían profetizado su nacimiento. Y para ser más exactos, hasta habían profetizado dónde iba a nacer. Y así fue. Y como les decía, durante muchos años el pueblo de Israel estuvo esperanzado en la venida de un profeta. Ellos esperaban a un Salvador que los liberara del yugo de los romanos, porque recordemos que en ese tiempo los romanos cubrían gran parte de esa zona, eran los que dominaban esas regiones. Entonces el pueblo de Israel añoraba y deseaba que llegara ese Mesías del cual hablaban tanto los profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya había caído en grandes
momentos de idolatría y carnalidad. Ya estaban perdidos espiritualmente. Prácticamente estaban muertos espiritualmente. Y pasaron muchos años en los cuales el pueblo de Israel ya estaba pasando por un momento en el cual su relación con Dios ya no era buena. Entonces fue el momento exacto en el que Jesús nació. Nació ese niño tan esperado en ese pueblo profetizado llamado Belén, y que les trajo mucha esperanza al pueblo de Israel. Ya después muchos no creyeron, porque para ellos el Mesías era aquella persona que los iba a liberar de los romanos. Sin embargo, no sabían que esa persona iba a llegar para liberarlos, no nada más de los romanos, sino liberarlos del pecado, liberarlos de la maldad, liberarlos de caer en una eternidad desagradable, para convertirlos a caer en una eternidad agradable. Pero ellos no lo entendían así. Ellos querían a alguien que los liberara de los romanos. Sin embargo, mis hermanos, les comparto que pasaron muchos años de silencio, 400 aproximadamente, si hablamos del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, con el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Hay una diferencia aproximada de 400 años en la cual hubo silencio espiritual. No quiere decir que no hubo profetas. Sí, hubo profetas, porque podemos encontrarnos al profeta Juan el Bautista, ¿no? Él llegó antes que Cristo. De hecho, él menciona que va a llegar alguien que es más grande que él. Y efectivamente así fue. Cristo llegó, Juan el Bautista lo bautizó, en ese momento el Espíritu Santo se revela y pasan muchas cosas maravillosas. Sin embargo, mis hermanos, cabe mencionar que la venida del Mesías, la venida de Cristo, estaba profetizada muchos años antes. Pero antes de conocer en qué citas encontramos que Cristo, que el Mesías iba a nacer, vamos a conceptualizar la palabra. ¿Qué es un Mesías? Pues un Mesías es un ungido, es una persona ungida. Y es una persona ungida, ¿para qué? Es una persona ungida para salvar, para liberar, ya sea una persona, un grupo de personas, a un pueblo o a todo el mundo. El pueblo de Israel estaba esperando a su Salvador. Y vuelvo a repetir, ellos creían que a su Salvador de la opresión de los romanos, pero no, era algo todavía mucho más grande y más maravilloso que ellos no lograron entender, o muchos no lograron entender, que era ser liberados de la maldad, ser liberados espiritualmente. De hecho, ser revividos espiritualmente, porque el pueblo de Israel estaba sumergido en una oscuridad tan grande que su relación con Dios ya era prácticamente nula. Entonces, la llegada de Cristo, el nacimiento de Jesús, a ellos les reavivó muchos sueños y muchas esperanzas. Para algunos continuó, para otros no. Sin embargo, la intención y la venida de Cristo era esa salvación espiritual. Pero veamos la palabra de Dios, donde nos habla o donde nos profetiza sobre Cristo. Te invito a que abras tu Biblia y busquemos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y la palabra de Dios dice así en Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y sí, mis amados hermanos, en esta fracción de la Biblia, en Isaías 7:14, el profeta Isaías nos habla de que una joven pura dará a luz al Hijo de Dios. Y todos conocemos la historia. Todos sabemos que sucedió exactamente como lo dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías lo mencionó, lo habló
casi 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y estamos hablando y regresando otra vez a esta maravillosa palabra que nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Si recuerdan, vino el ángel de Dios a presentarse a la Virgen María, a decirle que iba a ser madre del Hijo de Dios. Y después nos dice: he aquí que la Virgen concebirá. En ese momento, el ángel que estuvo presente frente a María le dijo: tú vas a quedar embarazada y vas a dar a luz al Hijo de Dios. Y dice más adelante: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué interesante, mis queridos hermanos. Así es. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y efectivamente, pues Cristo es Dios y estuvo con nosotros. Más adelante, en el mismo libro de Isaías, te invito a que vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra del Señor dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, hermanos. Así es. Isaías 9:6 profetiza que Jesucristo vendrá como un niño. Se describe a Jesús con varios nombres, ¿verdad? Y repitiendo, Isaías 9:6 nos habla y nos dice que porque un niño nos es nacido. También todos conocemos esa historia de que en ese pesebre de Belén nace ese niño. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, Dios Padre. Dios Padre nos mandó a su Hijo. Nos dio a su Hijo. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Es el Hijo del Rey. El príncipe de paz. Nuestro Jesús, nuestro Cristo, Hijo de Dios. Dios mismo encarnado en hombre. Y dice aquí mismo la palabra de Dios: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No me digan que Cristo no fue admirable. Por supuesto que sí fue admirable. La gente lo veía, lo seguía, quería ser como Él, lo admiraban. Admiraban su amor, admiraban su paz, admiraban su comprensión. Consejero, no me digan que Él no les hablaba por medio de parábolas a cada una de las personas con las cuales estaba, que los estaba guiando, a sus apóstoles, a la gente que se reunía, a todos los que estuvieron en el Sermón del Monte y más todavía. Fue consejero. Dios fuerte, claro que mostró su gran poder. Le dio vista al ciego, levantó al inválido, le dio vida al muerto. Dios fuerte, claro que sí. Padre eterno. Padre eterno. Ahorita Él está sentado a la diestra del Padre, porque murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y se convirtió en un eterno príncipe de paz. Así es. ¿Y qué nos dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y después te amarás a ti, y después amarás a tu prójimo. Y si haces toda esa relación, entonces ¿qué vas a encontrar? Paz. Paz en este mundo. De esta manera, hermanos, podemos darnos cuenta que efectivamente, 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías ya estaba hablando del nacimiento del Mesías. Entonces los israelitas, los judíos de ese tiempo, pues estaban alborotados. Sí, va a venir nuestro Mesías y nos va a liberar del yugo romano. No, sí, pero no. Porque la idea, el plan de Cristo es liberarte, pero de manera espiritual, completamente
de la maldad, completamente de la esclavitud, pero esclavitud de otro tipo que es más importante. La esclavitud de las drogas, la esclavitud de otro tipo de opresiones, del pecado mismo, mis hermanos. Te invito a que vayamos ahora al libro de Antiguo Testamento también, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y la palabra del Señor en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén, gloria a Dios. En esta parte de la Biblia, mis hermanos, el profeta Miqueas dice exactamente dónde va a nacer el Mesías. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel somos todos aquellos que seguimos a Cristo y que seguimos sus mandamientos y sus ordenanzas y que lo amamos y amamos lo que nos dejó y queremos ser como Él, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta de que en Miqueas, el profeta Miqueas, también 700 años antes del nacimiento de Cristo, también mencionó el lugar exacto donde iba a nacer el Mesías, donde iba a nacer Cristo, donde iba a nacer Jesús. Más bien, donde nació Cristo, donde nació Jesús. Todo esto era profetizado, fue profetizado, mis hermanos. Todo esto fue mencionado en su momento con la prontitud exacta. Vamos a ver más adelante y por último la siguiente cita. Te invito a que vayamos a el libro de Salmos. Salmos capítulo 72, versículos del 10 al 12. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Aleluya. Y así es, porque Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y todos los reyes se postrarán delante de él, y todos los reyes se postran delante de él, y todas las naciones le servirán. Eso también fue profetizado, está en Salmos y lo puedes ver en esta palabra exactamente, Salmo 72 del 10 al 12. Y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, y también sabemos que fueron esos magos, esos reyes de diferentes regiones que le llevaron presentes al niño Jesús, a Jesús en su nacimiento. Le llevaron oro, mirra, incienso. Es lo que habla la Biblia en específico. Sin embargo, pues le llevaron muchos presentes, porque sabían que en ese lugar, en Belén, nació el Mesías, aquel personaje tan esperado, aquella persona que los iba a liberar de la opresión. Ellos pensaban, y lo vuelvo a repetir, de alguna opresión física y una opresión de gobernantes de ese momento, pero no, era mucho más, es mucho más grande. Entonces, esos reyes, como lo menciona también la Biblia, que lo vamos a ver en el siguiente grupo familiar, vamos a conocer el nacimiento de Jesús, pero en el Nuevo Testamento, es decir, ya de las palabras propias de María, en el momento que describe cómo fue ese encuentro con el ángel y cómo fue ese nacimiento de Cristo. Todo está escrito en el Antiguo Testamento muchísimos años antes. Por eso es, mis hermanos, de que cuando Él estuvo aquí, la gente supo que Él era el Mesías. Muchos supieron que Él era el Mesías, lo siguieron.
Y hasta la fecha lo seguimos, y hasta la fecha lo adoramos, y hasta la fecha seguimos sus principios, y hasta la fecha queremos seguir siendo como Él. Porque imitar a Cristo, hermanos, es lo mejor que nosotros como cristianos debemos de hacer. Demos gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por esta maravillosa palabra que nos estás dando. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Cristo, por mostrarnos que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador del mundo, el Salvador de nosotros, que viniste a liberarnos de toda esa opresión espiritual, a librarnos del pecado. Tú diste tu sangre, diste tu vida en la cruz para que nosotros seamos libres. Y eso lo conocemos y lo sabemos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú, aún sin conocernos, sabías de nuestro gran pecado y sabías de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por todo lo que nos muestras y todo lo que nos dices. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión de Grupo Familiar. Dios los bendiga. Hasta la próxima.